Aquí, donde me encuentro ahora mismo, pero un siglo atrás, iban a ser la leyenda del barco más famoso de la historia de este mundo, del Titanic. Aquí desde Belfast. Y hoy, en el nuevo episodio de La Cariagapedia, te voy a contar todo lo que no sabías sobre el Titanic. Intro y comenzamos. El barco más famoso de la historia del mundo se construyó aquí en Belfast y no en Southampton como mucha gente cree. Y verán, al nombre de barco deberíamos hacer una aclaración. Su nombre correcto es barco transatlántico, es decir, es un barco que puede cruzar el Atlántico. Aunque en este caso el Titanic no terminó de cruzar el Atlántico, así que ¿podríamos catalogarlo como barco transatlántico? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? La palabra Titanic la asociamos a dos cosas: al barco más famoso de la historia posiblemente, y también a una de las mayores tragedias de la historia de la humanidad. Y por ese motivo el tema del Titanic en la ciudad de Belfast durante muchísimos años fue un tema tabú. El coste del barco del Titanic fueron 7,5 millones de dólares. Hoy en día equivaldrían a unos 170, 180 millones de dólares. Es decir, menos de lo que le costó Neymar al PSG. Y este edificio que está aquí justo detrás mío es el Museo del Titanic de la ciudad de Belfast. No es el único museo del Titanic, alrededor del mundo hay varios, pero es que este podríamos decir que es el original, ya que justo aquí mismo se construyó el Titanic. El coste de este museo fueron 101 millón de libras, y si algún día vienen a la ciudad de Belfast les recomiendo que aparten 3 o 4 horas para poder visitar este museo. Tiene la misma altura del Titanic, el mismo número de plantas y es bastante grande, como pueden verlo. Así que apúntenlo, guárdenlo en su agenda, es uno de los sitios a visitar en Belfast. Aquí donde me encuentro ahora mismo y donde está el Museo del Titanic, hay una representación de cómo sería la cubierta del barco. Si vamos para allá al fondo donde está el museo, estaría la proa, es decir, la parte delantera, y si seguimos por aquí, justo ahí estaría la popa, es decir, la parte trasera. Y seguramente recuerden la siguiente escena. En la película del Titanic, Rose estaría aquí en la escena donde se quería suicidar, luego viene Jack y le dice, por favor no saltes, etcétera. La termina rescatando y lo que pasa después no lo puedo representar, pero ya se lo imagino. Y si te estás preguntando por qué el Titanic se construyó en Belfast, es muy simple, y es que en la época industrial la ciudad de Belfast era el corazón del Reino Unido, era potencia mundial en 5 mercados: tabaco, lino, cuerda, whisky, y los astilleros de Harland & Wolff eran la mayor constructora naval del mundo, y por esa razón el Titanic se construyó aquí, en la ciudad de Belfast. Con estas grúas gigantescas que vemos aquí detrás se construyó el Titanic. Antiguamente la gente, cuando llegaba a la ciudad de Belfast, pensaba que H y W eran Hello and Welcome, pero no, H y W eran las iniciales de Harland & Wolff. Hay 2 grúas, cada una de ellas tiene un nombre y son conocidas como Sansón y Goliat por su fuerza. Una tiene 106 metros de altura y la otra 96. Quizás desde aquí no se aprecia tanto desde el vídeo, pero si ustedes están aquí les aseguro que estas grúas son gigantescas. La construcción del Titanic tardó apenas 3 años, comenzó en 1909 y en 1912 finalizó. Trabajaron casi 15.000 personas y había 3 turnos al día, 24/7, no se paraba nunca para construir un barco titánico, que por cierto, lo de su nombre, Titanic, viene sobre los titanes, los seres grandes y poderosos de la mitología griega. En pleno corazón de la ciudad de Belfast se encuentra el único memorial en el mundo que conmemora a todas las víctimas del Titanic. Justo aquí detrás está
Thanatos, la personificación de la diosa griega de la muerte no violenta. ¿Le suena la palabra Thanatos de tanatorios o del mismísimo Thanos? Y es que de ahí viene su etimología. En la lista del Titanic habían casi 3.000 personas, pero solo a bordo había poco más de 2.200. De esas 2.200 personas que iban a bordo, se salvaron apenas 711 personas. Y es que realmente se creía que el barco era indestructible y por esa misma razón botes salvavidas solo pusieron el mínimo legal, que eran 16 botes salvavidas. Y esta plancha con nombres que vemos aquí son todas y cada una de las personas que fallecieron en el barco del Titanic. Y este memorial, como les dije antes, el de Belfast, es el único en el mundo que conmemora a cada una de las víctimas. Dentro de esta placa de nombres aquí de cada una de las víctimas hay algunas que destacan más que otras, como es el caso del capitán Edward John Smith, que está aquí. El capitán, antes de asignarlo como capitán del Titanic, lo habían asignado capitán del Olympic, su hermano gemelo, y en unas maniobras de prueba colisionó con otro barco. Aún así, decidieron mantenerlo. Ya luego, cuando el Titanic sale de Belfast y llega a Southampton, donde iba a comenzar su travesía oficial, saliendo de Southampton hacia Cherburgo, Francia, el Titanic estuvo muy cerquita de colisionar con otro barco, con el SS New York. Por suerte no pasó nada. Luego de ahí se fue a Queenstown, lo que hoy en día es Cobh, el sur de la isla de Irlanda, y de ahí iba a ir hacia Nueva York. Pero la tercera iba a ser la vencida, porque antes de llegar a la costa de Nueva York, concretamente a unas 600 millas de la costa de Terranova, el Titanic iba a colisionar con el iceberg la noche del 14 de abril de 1912. El Titanic colisionó contra el iceberg la noche del 14 de abril a las 23:40. Y aquí vemos que pone 15 de abril porque tardó solo 3 horas para hundirse. Y entonces se terminó hundiendo la noche o madrugada, mejor dicho, del 15 de abril de 1912. Otro de los nombres a destacar es Edgardo Samuel Andrew. Y es que era un argentino, porque los argentinos siempre están en todos lados, hasta en el Titanic hubo uno. También está Thomas Andrew, que fue el diseñador del Titanic. Todos están ordenados aquí alfabéticamente, así que vamos a buscar a Leonardo DiCaprio, a ver si lo encontramos por aquí. Bueno, obviamente la historia de DiCaprio fue una historia ficticia, pero no del todo. Ahora les cuento por qué, pero sí hubo una historia que fue verdadera. No sé si recuerdan la escena en la que un matrimonio mayor mueren abrazados en el camarote mientras el Titanic se hunde. Y esa fue la familia Strauss, que la vemos aquí, Isidore y Rosalie. Cuenta la historia con su criada que habían viajado, que cuando estaban haciendo la distribución en los botes salvavidas, la orden era mujeres y niños. Cuando sube la criada del matrimonio Strauss, luego iba a subir su mujer, luego iba a ser el turno del hombre, Isidore Strauss, pero él rehusó coger su puesto en el bote salvavidas. Él dijo que estaba mayor, que ya había vivido suficiente y que prefería ceder su puesto a otra persona que tenga su vida por delante. Tras decir estas palabras, su mujer, Rosalie, cuenta la historia que ella dijo: si hemos estado toda nuestra vida juntos, no te voy a abandonar en este momento. Así que Rosalie Strauss lo que hizo, dejó el bote salvavidas, volvió a subirse al barco del Titanic y los dos fallecieron juntos. Y en la película del Titanic lo representan como el matrimonio mayor que se quedan durmiendo juntos en la cama mientras el barco se hunde en el océano. Y aunque DiCaprio obviamente no está aquí entre nuestra lista, sí tenemos un personaje que tiene una pequeña similitud. Y es que aquí tenemos a Mr. John Horgan con un asterisco. El asterisco en este caso representa lo siguiente. Dice que cuando estaban dando el pésame a los familiares, van a la familia de Horgan a darle el pésame diciendo: tu marido ha fallecido en el barco del Titanic.
La mujer, al escuchar estas palabras sobre el pésame oficial, se queda impactada. Le dice a los oficiales: mi marido no falleció, de hecho nunca viajó en el Titanic porque esta misma mañana se fue a trabajar a la fábrica. Y es que no se saben cómo, pero a esta persona le habían robado el pasaporte y alguien con este nombre viajó en el Titanic. Pero es un misterio sin resolver porque nunca nadie reclamó por una persona que haya fallecido en el Titanic. Y por esa misma razón su nombre está aquí y tiene un asterisco para respetar la memoria de esa persona anónima, pero también poniendo un asterisco recordando de que John Horgan no falleció en el Titanic. Y si te digo que muchas de las cosas que te conté, realmente alguien ya las contó antes. Concretamente en el año 1898, un escritor americano llamado Morgan Robertson escribió una novela que se llamaba Futilidad, el naufragio del Titán. Cuenta la historia de un barco inmenso llamado Titán con unas similitudes muy grandes al barco Titanic que lo iban a construir 14 años después y casualmente ambos barcos, el Titán y el Titanic, se hundieron una noche de abril en el océano Atlántico. Así que señores, esto ha sido todo por hoy en el capítulo de Belfast, la ciudad del Titanic, aquí en la Cariagapedia. Nos vemos en el próximo capítulo.